Nos remontamos a esta parte donde tenemos a las moléculas aisladas o a los elementos. La conjunción de elementos nos va a dar compuestos y la conjunción de compuestos, moléculas. ¿Bien? Sin embargo, hay esto que vamos a llamar los bioelementos esenciales o indispensables para la vida, que es el famoso CHOMPS o el CHOMPS o el CHOMPS, no sé, ¿no? Aquí es como yo así me lo aprendí, el CHOMPS, ¿no? O mucha literatura también te lo va a manejar así, como CHOMP-SP, ¿no? El CHOMP-SP. ¿Por qué CHOMPS o por qué CHOMP-SP? Va en un orden decreciente. ¿Qué quiere decir en un orden decreciente? Del que encontramos en mayor proporción al que encontramos en menor proporción. Es decir, en la vida, en los seres o en los organismos que tienen vida, la mayoría de átomos de las que estamos conformados son átomos de carbono, ¿no? Van en un orden decreciente. Entonces, hay literaturas o hay alguna literatura que nos dice que el fósforo está en mayor presencia que el azufre. Hay otra literatura que nos dice que el azufre está en mayor presencia que el fósforo. Pues esto pues vamos, no es relevante tanto, ¿no? Y además en alguna proteína, bueno, en alguna macromolécula que ahorita vamos a ver, en las proteínas vamos a añadir un elemento más, que es el hierro. ¿Bien? Prácticamente, ¿no? La vida se sustenta en la combinación de estos 6 elementos. La vida se sustenta en la combinación de estos 6 elementos, el famoso CHOMPS. La combinación entonces de estos bioelementos, que los vamos a llamar bioelementos indispensables o esenciales para la vida, nos va a dar la formación de macromoléculas o también las vamos a llamar biomoléculas orgánicas, ¿vale? Biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la primer biomolécula orgánica que vamos a ver? Van a ser los azúcares o también los vamos a llamar glúcidos, ¿vale? Bueno, que los azúcares pues es lo que conocemos como la glucosa, ¿vale? Bien, esta biomolécula orgánica es la que nosotros vamos a llamar como carbohidratos, ¿vale? Los carbohidratos o los hidratos de carbono. Ay, ni sé. Está escrito en griego eso. Los carbohidratos son los hidratos de carbono, ¿vale? El nombre te lo está diciendo, Carbohidratos. ¿Qué bioelementos, no? ¿Qué bioelementos de estos que mencionamos atrás van a formar a los carbohidratos? ¿Qué bioelementos de estos van a formar a los carbohidratos? Pues los bioelementos que constituyen a un carbohidrato es carbono, hidrógeno y oxígeno. El CHOP, ¿vale? El CHOP. Bien. Principal función de los carbohidratos. ¿Cuál va a ser la principal función de los carbohidratos? Esta es la principal fuente de energía. Y esto tiene un porqué. ¿Por qué los carbohidratos son principal fuente de energía? Mira, si nosotros quisiéramos hacer una especie de conteo energético, ¿qué quiere decir un conteo energético? Esto es real, por ejemplo, un carbohidrato, que la canción, ahí está. Un carbohidrato, ¿no? Un carbohidrato nos proporciona o nos aporta por cada gramo, 4 kilocalorías. Obviamente esto no se lo digan a un físico porque nos va a decir que esos no son kilocalorías, que las kilocalorías miden calor, ¿no? Pero, bueno, los nutriólogos sí aceptan esto, ¿no? Lo de las kilocalorías. Una proteína, que esto es el CHON, una proteína, por cada gramo de proteína que tú consumes, te da un aporte energético igual de 4 kilocalorías, ¿vale? Y por cada lípido, un lípido lo vamos a representar como CHOP, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo. Por cada gramo de fósforo, de lípido, te proporciona 9 kilocalorías. 9 kilocalorías, ¿vale? Vientos, 9 kilocalorías. Si tú te das cuenta, el que más aporte energético nos da, o el que mayor aporte energético nos proporciona, son los lípidos. Y entonces, ¿por qué los lípidos no son utilizados como principal fuente de energía si son los que tienen más energía? Bien.
Hay una característica que tienen los carbohidratos que ni los aminoácidos ni los lípidos tienen. Los aminoácidos no tanto. ¿Qué es esta? Aquí venía en la presentación. Es esta. Los carbohidratos tienen una propiedad hidrofílica. ¿Qué quiere decir que tienen una propiedad hidrofílica? Que son muy afín al agua. Es decir, una molécula de glucosa, y si ve al agua, se le va a pegar. De hecho, de esa manera es como logra entrar a las células. La glucosa ve al agua y se le pega y la glucosa entra hacia la célula. Lo vamos a ir viendo en formas de transporte de membrana celular. Ustedes sí ven transporte de membrana. Bien, entonces, esta propiedad hidrofílica, es decir, que la glucosa o que los azúcares o que los carbohidratos se puedan pegar al agua fácilmente, es por eso que los van a utilizar o que los carbohidratos son utilizados como principal fuente de energía, por esta propiedad de hidrofilia, ¿no? Otra función, ¿no? Los carbohidratos también pueden formar estructuras. Por ejemplo, la celulosa es un polisacárido, ahorita vamos a ver la clasificación de los azúcares, es un polisacárido que le da estructura a la planta. Entonces, de las principales funciones, es la principal fuente de energía y además pueden formar estructuras, ¿vale? Ahora sí, la clasificación de los carbohidratos, ¿bien? Los carbohidratos los podemos clasificar a grandes rasgos en monosacáridos, que son moléculas simples de azúcar, en disacáridos, en oligosacáridos. Esta clasificación la agrego para los de poli, ¿no? Que esto se le preguntan más a los de poli. Y por último, la cuarta clasificación, que son los polisacáridos, ¿bien? Los monosacáridos, pues el prefijito mono, son azúcares simples. ¿Cuáles son los azúcares simples más comunes? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Son las moléculas más simples de azúcar. ¿Cuál es la función? Estas son las que van a ser utilizadas como principal fuente de energía, ¿vale? Estos monosacáridos son los que van a ser utilizados como principal fuente de energía. ¿Bien, entonces? Muy bien. Los disacáridos va a ser la unión o la conjunción de estas moléculas simples, es decir, la conjunción de glucosa con fructosa, de glucosa con galactosa, ¿no? Entonces, nos van a quedar los siguientes, estamos hablando nada más de las moléculas más importantes. Recuerdan que en química ya les había dicho que existen tipificadas más de 80 o 60 formas de glucosa, ¿no? Entonces, son las más importantes, ¿va? Bueno, otra clasificación, esta se me estaba pasando, otra clasificación que se les puede dar a los monosacáridos es por la cantidad de carbonos, ¿no? Otra clasificación que se les da a los monosacáridos es por la cantidad de carbonos. Entonces, por ejemplo, las triosas, quiere decir que en su composición van a tener 3 carbonos, ¿vale? Las tetrosas, en su composición van a tener 4 carbonos. Las pentosas, de hecho, aquí dice ribulosa, pero aquí podemos hablar nosotros de la ribosa y de la desoxirribosa, ¿no? Que son pentosas que van a formar la cadena de ADN. ¿Por qué pentosas? Porque en su composición tienen 5 carbonos, ¿vale? 5 carbonos. Y las más comunes, que son estas que vimos, las hexosas, como la fructosa, la galactosa y la glucosa como tal, ¿no? Entonces, es otra clasificación que se les puede dar a los monosacáridos por cantidad de carbonos. Entonces, repito, triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. ¿Bien, entonces? Y bueno, nada más para que recuerden, esto ya se los había dicho en química, que qué significa ese de ribosa, de fructosa. Es, vamos a localizar pues prácticamente la molécula central de la glucosa para poder diferenciar una de otra. Y entonces es la tipificación, ¿no? 1 glucosa, 64 glucosa, D glucosa alfa no sé qué, ¿no? Ese D pues es para tipificar los distintos tipos de azúcares, ¿no? Ya lo habíamos visto en esa parte en química. Bien, ahora sí, los disacáridos, ¿no? Como los más comunes sería la sacarosa, la lactosa,
y la maltosa. Bien, entonces, la sacarosa está formada a partir de la combinación de glucosa más fructuosa, Bien, que aquí miren, es lo que les decía de esa cadena de, aquí es la alfa de glucopiranosil, ¿no? Que es el tipo de glucosa que tiene. Pues obviamente nosotros no te van a preguntar cosas tan específicas en el examen, tú nada más le pones glucosa más fructuosa, listo. La sacarosa, ¿dónde la vamos a encontrar? La sacarosa es el azúcar de las frutas o del néctar de las flores, ¿no? Lactosa, que es la combinación de galactosa más glucosa, ¿no? Más glucosa. Bien, entonces, que nos va a llevar a la lactosa, que la lactosa es el azúcar de la leche. Y por último, la maltosa, que es la combinación de una glucosa más otra glucosa. ¿Esta de dónde la podemos sacar o de dónde la obtenemos? Pues de la, literal, va a sonar redundante, de la malta, ¿no? De la malta. Esta es la que se utiliza en los fermentados como en algunos vinos o en cervezas, ¿no? La maltosa. Bien. Esta clasificación extra, los oligosacáridos, son moléculas que están constituidas por la unión de entre 2 hasta 10 monosacáridos, ¿vale? De entre 2 o 10 monosacáridos. Es decir, cuando ya aquí se le une más, otra molécula de glucosa, ya lo vamos a llamar un oligosacárido. La lactosa se forma a partir de galactosa y glucosa, ¿vale? De galactosa y glucosa. Bien, entonces repito, sacarosa, glucosa más fructosa. Lactosa, galactosa más glucosa. Y maltosa, glucosa más glucosa. ¿Vale? Bien, entonces. Y esa es la clasificación extra, ¿no? Los oligosacáridos es cuando se le pega un azúcar más a esta cadena, ¿no? Los oligosacáridos. Y por último, vamos a tener... Ah, chihuahua, bueno, no, está bien. Pensé que traía otra imagen de oligosacáridos. Bueno, pero vámonos entonces con los polisacáridos. De los polisacáridos más comunes tenemos 3. Es el almidón, la celulosa y el glucógeno, ¿vale? Repito, el almidón, que es el que está aquí, la celulosa y el glucógeno. Bien, el almidón es esa reserva, ¿no? Es una reserva ya de azúcar. Principalmente lo encontramos en algunos tubérculos o en algunas harinas. Bien, la celulosa es esa, ¿recuerdas que te dije que los carbohidratos también podían formar estructuras? La celulosa es de esos carbohidratos que forman estructuras, dado que la celulosa va a componer o compone a la pared celular de las plantas, ¿vale? Es un carbohidrato que compone a la pared celular de las plantas, ¿bien? Y por último, el glucógeno es la principal reserva energética en cuanto a los mamíferos o los seres que ya tienen músculos. ¿Recuerdas que habíamos dicho que para mover un músculo se necesita una gran cantidad de ATP? Entonces, es la reserva energética, ¿no? Para los músculos es el glucógeno, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, pues es un carbohidrato, ¿no? Vamos a hacer una especie de retroalimentación de volada, ¿no? Nada más para que no quede nada volando. La primera biomolécula orgánica son los carbohidratos, también los vamos a llamar glúcidos o azúcares simples o glucosa. La principal función es que es una fuente de energía. ¿Por qué? Porque tienen la propiedad hidrofóbica o hidrofílica, perdón, y además pueden formar estructuras como la celulosa. La clasificación van a ser monosacáridos, que van a ser azúcares simples, disacáridos, la unión de estas dos moléculas simples. Oligosacáridos, que dijimos que va de 2 a 10 moléculas. Cuando se pasa de esas 10 moléculas ya los vamos a llamar polisacáridos. ¿Bien? Los monosacáridos más comunes, glucosa, fructosa, galactosa. La unión de estos, bueno, y esta es la clasificación, pueden ser triosas, tetosas, pentosas o hexosas. La unión de estos monosacáridos nos va a dar los disacáridos como la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La definición de oligosacáridos ya la habíamos visto. Y por último, los polisacáridos, que van a ser almidones, celulosa, y me faltó ahí poner el glucógeno. ¿Vale? Eso en cuanto a los carbohidratos.